¿Cómo está, Paul? Quiero compartir pantalla para visualizar, primero que nada, lo que vamos a seguir visualizando el desarrollo de esta unidad curricular. En el día de hoy vamos a abordar la unidad temática o bloque temático número 3, que es la matemática clásica. Ya después de que ustedes hicieron esa consulta, esa revisión para poder elaborar la línea de tiempo y se dieron cuenta que la matemática se da por procesos, que se da esas etapas, cómo se da esa evolución, cuáles han sido los visionarios, los pioneros, y bueno, la terminología que hoy día nosotros manejamos en cuanto a la matemática, pues se la debemos mucho a esta época de la matemática, como es la matemática clásica. Entonces, antes de iniciar con el tema, quería hacer así un barrido por acá, por el aula virtual, para decirles que para la siguiente actividad que comprende, ustedes van a subir esta actividad en la unidad número 3. En esta unidad número 3 ya ustedes van a hacer un cuadro, sino un cuadro comparativo desde la evolución de la matemática antigua, la matemática clásica, la matemática occidental y la matemática en los siglos XIX, XX y XXI, para que ustedes puedan establecer algunos aspectos que ustedes quisieran comparar. Cómo se ha dado esa matemática en la época de los griegos, cómo se da esa matemática en la época clásica, cómo se da esa matemática en la época occidental y cómo se da esa matemática en los siglos XIX, XX y XXI. Es un cuadro, meramente un cuadro comparativo. ¿Qué es lo que quiero resaltar el desarrollo de esta actividad? En la medida en que ustedes vayan a consultar todas las referencias, deben citar las referencias. Y más que desde que uno comienza cualquier estudio a nivel de posgrado, y uno se convierte ya en investigador. Entonces es importante que ustedes tengan ya ese compendio de referencias bibliográficas, hemerográficas, webgráficas que han consultado y bueno, las tengan como un banco de información. Voy a continuar acá con la historia de la matemática. Hoy vamos a reafirmar algunos conceptos, algún recorridos con respecto a este bloque temático que comprende la unidad número 3, tal cual como ustedes lo pudieron visualizar en el desarrollo del programa instruccional que, bueno, afronté acá en esta aula. Con respecto a la matemática clásica, vamos a apreciar algunos elementos muy puntuales. Bueno, porque usted ya sabe que hablar de historia de la matemática, contar la historia de la matemática, yo creo que culminamos las 5 semanas y culminamos otro semestre y no terminamos. Entonces, pues quise solamente abarcar cómo se dio la matemática en la época china, clásica, es decir, los 500 años antes de Cristo y los 1300 años después de Cristo, cómo se dio la matemática en Japón, cómo se dio la matemática en la India clásica hacia esos años 400, 1600, y cómo se dio esa matemática en la época islámica hacia los años 800 y 1500. Ahora bien, como ustedes pueden visualizar, aquí vemos los papiros, vemos todas esas invenciones que dejaron nuestros matemáticos clásicos para aquella época y durante esa época cómo se fue desarrollando significativamente hoy día gracias al aporte que nos dejaron. Entonces, bueno, quise copiar aquí una figura meramente de internet donde podemos visualizar los jeroglíficos, podemos visualizar los papiros, podemos visualizar las formas que ellos dejaron y que eso ya se visualizaba desde aquel tiempo, una estructura de ecuaciones que hoy día nosotros la manejamos y que se lo debemos a esa época. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esa matemática clásica, no es más sino un conjunto de conceptos que hoy día nosotros lo manejamos, ¿sí? Lo que es una ecuación, lo que es una función, lo que son fórmulas, lo que son axiomas, teoremas, métodos, pero que esos conceptos, esos teoremas, esos métodos se fueron desarrollando y utilizando desde la antigüedad hasta, por supuesto, esta época moderna. Entonces, la matemática clásica, haciendo un recorrido, una revisión de la literatura, se basa en obras de algunos matemáticos muy importantes y que son matemáticos clásicos, pero que se convierten en matemáticos muy vigentes porque todavía los recordamos, porque a ellos le debemos la iniciación de la matemática, como fue Euclides, Pitágoras, Arquímedes. Bueno, aquí mencioné los más renombrados.
Y también es importante puntualizar que en esta época, en la matemática clásica, se abarcó algunos temas importantes como fue el álgebra, la geometría, la trigonometría y la aritmética. ¿Cuáles fueron las contribuciones importantes de este desarrollo de estos temas? Pues sí, han sido muy importantes para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la tecnología y por supuesto que han sentado como las bases de los cimientos para muchos más conceptos matemáticos y teorías modernas. Es decir, que todas estas conceptualizaciones con respecto al álgebra, con respecto a la geometría, con respecto a la trigonometría, han sido un fundamento, han sido como los cimientos para el conocimiento, como lo es la física, la ingeniería, la economía, bueno, y todas las ciencias sociales. En esta época de la matemática clásica del siglo V antes de Cristo al siglo III después de Cristo, pues, como lo dije anteriormente, se fue desarrollando la geometría euclidiana y también la teoría de los números de Platón y, por supuesto, su discípulo que fue Euclides. También quiero destacar que durante esta época de la matemática de Arquímedes se realizaron avances muy importantes con respecto a la geometría y a la física. Con respecto al renglón que quería hablar a la era pues, de la matemática de la China clásica, es decir, del siglo V antes de Cristo al 1300 después de Cristo, se desarrolló especialmente la aritmética, la geometría y por supuesto que allí en esta época se fue incluyendo el teorema de Pitágoras debido a los cálculos de las áreas y la teoría de los números y las ecuaciones diofánticas. También es importante resaltar que en esta época se utilizó mucho el ábaco y, por supuesto, la invención de las fórmulas más de aproximación para el cálculo de pi. Y acá también puntualizo que uno de los avances más importantes fue la representación de los números positivos y de los números negativos. Y para aquel entonces se utilizaron las varillas que son hoy conocidas como las varillas de cálculo y que todavía, pues, algunos la utilizan en algunos lugares. También se desarrollaron algunas técnicas para llevar a cabo para la resolución de las ecuaciones lineales y también de las ecuaciones cuadráticas. Esta época de la matemática clásica o de la matemática de la India clásica, también se desarrollaron importantes avances con respecto a la aritmética y con respecto a la astronomía. En esta época de la India clásica, que data de fechas de años de los 400 hasta los 1600, también como punto de referencia de esta época se incluyó la invención del cero. Y por supuesto, de allí se desglosa los sistemas de numeración, de todas las series numéricas, las fórmulas trigonométricas y por supuesto la geometría. Quise resaltar, y por supuesto que acá lo hice en negrilla, cuáles fueron los matemáticos más destacados en la época de la India clásica, cómo fue Aryabhata. Este filósofo introdujo el concepto del seno y el uso de la trigonometría, por supuesto, para resolver todos esos problemas astronómicos. También cabe señalar que en esta época de la matemática en la India clásica, en el Japón, se destacó con mucha vehemencia el trabajo de los matemáticos del periodo de Edo, que hoy día pues ya Tokio, hoy día se denomina Tokio, para esos años de 1803 y 1868. En esa época, pues, desarrollaron grandes técnicas muy originales en cuanto a las teorías de los números y, por supuesto, siguieron con la enseñanza y con las invenciones de la geometría. También acá en la época de la India clásica se centró en la invención de la matemática en cuanto a la aritmética, pero con métodos más de cálculo mental y el uso del ábaco
para realizar todo ese conglomerado de operaciones aritméticas. Ahora bien, en cuanto a la época de la matemática islámica, es decir, hacia los años 800 y 1500, también se realizaron grandes contribuciones tanto al álgebra como a la trigonometría y a la astronomía. Acá, en esta época, la matemática islámica, también se incluyó la invención del álgebra moderna por Al-Khwarizmi. Acá este matemático hizo importantes contribuciones en cuanto al desarrollo de todas esas funciones trigonométricas y, por supuesto, del estudio del movimiento planetario. Entonces, también quiero resaltar en esta época de la matemática islámica que uno de los matemáticos muy importante fue Al-Khwarizmi, quien inclusive escribió un libro sobre álgebra y que tuvo para aquella época gran influencia en esa matemática europea que se dio algunos años más tarde. Acá, en esta lámina, ustedes pueden visualizar algunas características puntuales de cada una de estas épocas del periodo Edo en Japón y, por supuesto, la definición de cómo se llevó a cabo ese periodo Edo, llamado hoy día Tokio. El periodo Edo, para los años 1603-1868, pues fue un periodo muy equilibrado. Fue un periodo más de estabilidad política y cultural en el Japón. De acuerdo con la revisión de la literatura, cabe señalar que durante esta época en el Japón se desarrolló un sistema educativo que fue incluyendo la enseñanza de la matemática y relacionándola con otras disciplinas científicas. ¿Cómo fueron los matemáticos del periodo Edo? Estos matemáticos del periodo Edo pues hicieron grandes contribuciones dentro del área de la teoría de los números y por supuesto dentro del área de la geometría. Allí se incluyeron manuales, se incluyeron tratados sobre la técnica del ábaco y por supuesto la resolución de algunos problemas matemáticos. Acá considero que es bueno señalar que uno de los matemáticos que fueron más destacados de este periodo fue Seki Takakasu, quien es considerado uno de los fundadores de las ecuaciones algebraicas. Entonces, mira, de dónde se derivan las ecuaciones algebraicas que hoy día, pues, nosotros las utilizamos en todos los contextos. Seki Takakasu descubrió varios métodos para resolver las ecuaciones algebraicas. Él fue su fundador. Y por supuesto, fueron utilizadas por los japoneses de aquel entonces. Ellos utilizaron técnicas como por ejemplo las ecuaciones de grado superior, el trabajo de los matemáticos de este periodo Edo fue muy significativo para la historia de la matemática. Inclusive hay un valioso material que creo que se lo apunté aquí en el apartado del material sugerido. Se basó mucho en el enfoque hacia la resolución de los problemas, fueron poco a poco desarrollando muchas técnicas originales para resolver ecuaciones algebraicas. Por supuesto que en esta época se sentó las bases para todos los avances matemáticos que se hicieron en esa época de Japón y eso fue trascendiendo hacia otros lugares. Muchas de las ideas, muchas de las técnicas que fueron desarrolladas durante esta época o durante este periodo se han venido integrando en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática que se lleva hoy día. Entonces, este autor Koka o Seki o Takakasu de los años 1637, 1642, pues fue el matemático fundador de esas ecuaciones algebraicas del periodo Edo. Con respecto a los principales matemáticos y teoremas de esta época clásica, pues acá lo señalo de una manera así muy puntual como la ABC. Señalan para esa época a Pitágoras y por supuesto el famoso teorema de Pitágoras. Euclides en su libro Los Elementos, Arquímedes y las geometrías del espacio.
Diofanto de Alejandría y el que fue el creador de las ecuaciones diofánticas, como su nombre. Y también señalo acá a este filósofo Fermat y su teorema sobre los números primos de la forma 4n+1. Entonces, bueno, estos son, y de ahí en adelante, pues hay muchos matemáticos, pero estos fueron los que consideré más importantes y pues son como los teoremas que nosotros más los hemos venido utilizando, sobre todo cuando trabajamos con el área de matemáticas. Acá, de esta época de la matemática clásica, hay algunas ramas que son importantes señalar, como lo es la geometría y su relación con la medida y, por supuesto, con las formas y figuras. Otras ramas de la matemática se habla dentro de la matemática clásica, la aritmética y todo ese conjunto de operaciones de los números enteros, fraccionarios y números racionales. También en esta época, otra de las ramas se habla de la teoría de los números y por supuesto todo ese proceso de investigación de las propiedades con relación a los números. Entonces, noten ustedes que las ramas de la matemática clásica, puntualizando, son el álgebra, la geometría, el cálculo, la estadística, la topología y la trigonometría. Cada uno de estos aspectos, cada una de estas áreas son únicas, pero todas comparten el objetivo general, que es el de explorar, el de indagar diversos aspectos de las teorías relacionadas con los conceptos matemáticos que hoy manejamos. Dentro de los principios y conceptos fundamentales de esta época de la matemática clásica, cabe señalar el método deductivo y su uso en la demostración de los famosos teoremas. También este método deductivo nos lleva a estudiar, sobre todo a los matemáticos, el razonamiento lógico, deductivo y cómo fue la aplicación en la resolución de los problemas, inclusive tomando en cuenta las nociones de algunos elementos. También están algunos principios, como lo es las nociones básicas del álgebra y la manipulación de expresiones algebraicas. Se menciona también dentro de los principios fundamentales el método deductivo, visto que es un proceso más lógico, donde utiliza la matemática y por supuesto otras ciencias que nos llevan a nosotros a demostrar los teoremas, pero de una manera más rigurosa, más precisa, más sistemática. Y por supuesto, de la mano con ese razonamiento lógico que nos permita a nosotros adquirir y fomentar competencias en cuanto a la capacidad de seguir una línea de un pensamiento más lógico, más deductivo, para llegar a una conclusión. Y con respecto a las nociones de álgebra, también otro de los principios donde se estudian las operaciones matemáticas que involucran todas las variables que integran una demostración para llegar a demostrar un teorema, para llegar a demostrar un corolario, para llegar a deducir fórmulas y, por supuesto, sus propiedades. Es importante resaltar que la influencia de la matemática clásica se vio desarrollada de acuerdo con la ciencia, la tecnología, pero a través de la elaboración de todos los modelos matemáticos que nosotros conocemos hoy día. También la matemática tuvo influencia en el desarrollo de las matemáticas y de las ciencias modernas. Y por supuesto, tuvo también influencia en la aplicación de las diferentes áreas, como fue la física, la economía, las ciencias sociales, bueno, y otras que se pueden considerar. Entonces, la matemática clásica sentó las bases para para la elaboración de todos los modelos matemáticos que nosotros conocemos hoy día, que han sido utilizados para el desarrollo de todas las invenciones, de todos los descubrimientos que nos han llevado a nosotros a la resolución de problemas matemáticos, que nos han llevado a nosotros a la aplicación de las tecnologías y que hoy día es aplicado a numerosos movimientos en cuanto a las áreas de la ciencia y la tecnología. Y eso nos ha permitido analizar, nos ha permitido predecir fenómenos naturales o humanos que siempre se rigen por las leyes matemáticas.
En cuanto a esta época, también pues sigo mencionando aquí algunos investigadores a los aportes griegos, como fue Arquímedes, el álgebra, la geometría. Con respecto a la geometría, fue una de las principales ramas de la matemática de esa época clásica. Y por supuesto, no podemos perder de vista los conceptos fundamentales que fueron dirigidos, que fueron definidos por Euclides en su obra Los Elementos, que bueno, todavía nosotros lo estudiamos. Con respecto a Arquímedes, perdón, fue también un matemático griego que hizo grandes aportes y que hoy día es conocido por esas investigaciones que están relacionadas con la matemática, que están relacionadas con la física, pero en esa época clásica. Con respecto al álgebra, uno de los principales o de los principios fundamentales de este álgebra en esta época es el método de la resolución de las ecuaciones conocida como la regla de la falsa posición, el cual fue introducido por el matemático griego Euclides. Acá está un poco corrida la lámina, pero bueno. Bueno, este ha sido el recorrido de esta época de la matemática clásica. Y finalizo con esta reflexión de Stefan Banach, que bueno, la comparto y me parece que es muy pertinente en esta época de la matemática, cuando él dice que las matemáticas son la creación más poderosa y bella del espíritu humano. Y yo creo que es así, porque todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria es matemática. Todo lo que nosotros involucramos en la vida diaria es matemático. Y bueno, yo me lo vivo enamorada de las matemáticas. Bueno, estimados participantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Saludo a Franklin, que veo que ya está conectado. Paul ya lo había saludado. Saludo a Joel. Y bueno, ahora hoy, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, siempre me quedaron acá unos minuticos para poder compartir, porque es importante que aunque no lo tengamos cerca, pero bueno, de esta manera síncrona nos podemos comunicar.